La particularidad es que si derivo la función g', voy a encontrar f de x. Esa es la particularidad. Entonces, la función gx se llama primitiva, pero como habíamos comentado, si esta función que está definida para x está sumada con una constante, al derivar va a dar también f de x. Por eso se dice, ¿no?, que la integral indefinida de f de g de x es la función g de x más una constante k. Si nosotros derivamos esta función, vamos a encontrar g' más 0 y nos va a quedar lo que dice el teorema, que g' es igual a f de x. Pero voy a tener que acercarme un ratito al laptop para admitir a los que han llegado tarde, y hoy nos van a interrumpir bastante los que están llegando tarde. Bien, entonces, lo primero que es importante aquí es entender que esta es la demostración, por lo menos intuitiva, ¿no?, de que la integración y la derivación son operaciones distintas. Fíjense, si esta g de x más la constante k, ¿no?, es igual a la integral, ¿qué estoy diciendo? Que g de x yo la encuentro integral. Eso es lo que significa, porque esto es igual, es el resultado de una integral. Por lo tanto, como esta g de x es la integral de la función f de x, cuando la derivo, encuentro f de x. Quiere decir que si yo derivo esta expresión, si hago la derivada de toda esta expresión respecto de x, lo que voy a encontrar es f de x. ¿Está claro eso? ¿Eso se entiende? Entonces, la derivada y la integral son operaciones opuestas. Sirve para hacer cálculos matemáticos, vamos a ver ahora. Sirve para encontrar la integral de otras funciones, porque a este punto, ¿qué integral conocemos? Vamos a empezar a hacer, así como hacíamos con las derivadas, vamos a hacer nuestra lista de integral, ¿no? Por ahora sabemos que la integral de x a la n diferencial de x a qué es igual. ¿Qué es la integral a qué es igual? ¿Alguien sabe la integral de x a la n diferencial de x? A la n más 1 menos b de la n. Como está sin límites de integración, va a ser x a la n más 1 sobre n más 1, aplicando el concepto de primitiva más una constante k, ¿no? Si tuviera límites de integración sería b a la n más 1 menos a n más 1 sobre n más 1. Muy bien. Entonces, vamos a poder encontrar, aplicando este concepto, la integral de otras funciones distintas de x a la n. Pero antes quería, para fijar un poco el concepto también de función primitiva, acordémonos de esto, de las derivadas. Volvamos a las derivadas. Si tengo una función e de espacio, ¿no?, espacio en función del tiempo, o sea, e espacio escrita en función del tiempo, ¿se acuerdan de esta función?, ¿no? Si yo encuentro la derivada de e respecto del tiempo, e depende de t, derivo e respecto del tiempo, ¿no?, y encuentro esta e', como esto es espacio y esto es tiempo, esta derivada, ¿qué cosa es? La velocidad, efectivamente, la velocidad en función de t me va a quedar, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentro la velocidad? Derivando el espacio. Y si tengo la ecuación de la velocidad, tengo v en función del tiempo y derivo respecto del tiempo, derivada de v respecto del tiempo, y encuentro aquí mi v'. ¿Esta derivada qué cosa es? ¿Qué es? Aceleración. Una aceleración en función del tiempo. Entonces, si parto del espacio y derivo, encuentro la velocidad, encuentro el tiempo, encuentro la aceleración. Si yo tengo la aceleración, para llegar a la velocidad tengo que hacer la operación inversa. Entonces aquí, para ir de la aceleración a la velocidad y después tengo que integrar. Entonces miren, si yo tengo, miren, esta es una ecuación diferencial, ¿no? Por ejemplo, tengo de diferencial de v sobre diferencial de tiempo igual a la aceleración, hemos dicho, ¿no?
Entonces, si yo el espejo diferencial de t lo llevo al otro lado, acuérdense que esto es derivada, pero que se puede trabajar como si fuera un cociente. Uy, se fue. ¿Ya? ¿Volvieron? Se fue el internet, ya volvieron, ¿no? Entonces, la derivada de v respecto del tiempo me da la aceleración, y esto no es un cociente, pero puedo trabajarlo como cociente. Entonces, llevo el diferencial de t al otro lado, y aquí me va a quedar diferencial de velocidad igual a aceleración, la ecuación de aceleración con el tiempo multiplicado por diferencial de t. Entonces aquí, si yo lo que estoy buscando es la velocidad no la tengo como una variable independiente, simple, la tengo como un diferencial de v. Tengo diferencial de velocidad. ¿Cómo hago para encontrar la velocidad? Como está como un diferencial, integro diferencial de velocidad, integro el segundo término de la ecuación, y entonces así puedo encontrar la integral de diferencial de b. ¿Qué cosa sería? Si yo integro un diferencial, ¿qué encuentro? La función. Encuentro b. Si integro el diferencial, encuentro b. Aquí encontraría la velocidad, igual aquí pues tendría el resultado, ¿no? O sea, aquí lo que me salga, integro la función y lo que me salga, pero lo que he conseguido es encontrar la velocidad a partir del diferencial. Estas son ecuaciones diferenciales, entonces por eso cuando hablábamos del trabajo y me hablaban de ecuaciones que tienen diferenciales, la única manera de poder despejar una variable que esté en un diferencial es integrando, ¿no? Entonces igual puedo hacer aquí con la variación del espacio respecto del tiempo, o sea, puedo ir yendo de aceleración hacia el espacio integrando, ¿no? Y del espacio, velocidad, aceleración lo hacemos derivando. En este caso, como tenemos una función que es conocida, es decir, no es una y f de x cualquiera, sino es un espacio en función del tiempo, o es una velocidad en función del tiempo, cuando derivo o cuando integro, esos resultados son también magnitudes físicas, ¿no? En este caso, la derivada del espacio es la velocidad, la derivada de la velocidad es la aceleración, y al revés, la integral cuando integro la aceleración, encuentro la velocidad, cuando integro la velocidad, encuentro el espacio. O sea, pero eso no siempre sucede que el resultado de la derivada o de la integral sea una magnitud, eso depende de la función de partida, ¿no? Bien, entonces eso es importante para tener clara la relación que hay entre derivadas e integrales. Hasta ahí está claro. ¿Se entiende qué es la función primitiva? ¿Sí? La función primitiva es esta función, que tiene como particularidad que si la derivo, encuentro la función que está dentro de la integral. Entonces vamos a aplicar el concepto de función primitiva para encontrar integrales de funciones diferentes de x a la n. Diferentes de x a la n. Por ejemplo, la integral de la función coseno de x diferencial de x. Entonces, aplicando el primer teorema fundamental del cálculo, la integral indefinida de coseno de x diferencial de x es igual a una función g de x más k, ¿no? ¿Qué cosa sé de g de x? Esta g de x es tal que la derivada g' de x es igual a ¿cuánto? A coseno de x. Coseno de x. Coseno de x. Por lo tanto, si la derivada es coseno de x, ¿cuál es la función cuya derivada es coseno? Seno, el seno de x. Por lo tanto, aplicando el concepto de función primitiva, vamos a decir que la derivada del coseno de x, perdón, la integral del coseno de x diferencial de x es una función cuya derivada es el coseno, por lo tanto la función g es el seno de x.
seno de x más k. Y aquí tengo otra integral que acabamos de definir para poner en la lista. Ya saben ustedes que la integral del coseno de x diferencial de x es igual al seno de x más k, segunda integral conocida. ¿Está claro? Esa sería la segunda integral. Tercera integral, la integral del seno, pues, ¿no? Integral del seno de x diferencial de x. Entonces sería igual a una función g de x más k, tal que la derivada g' de x es igual a seno de x. Por lo tanto, ¿cómo es g? ¿Cuál es la función cuya derivada es el seno de x? Coseno de x. Menos coseno de x. G de x es menos coseno de x. Por lo tanto, la integral del seno de x diferencial de x sería igual a menos coseno de x más k. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, vamos a encontrar más integrales. A ver, encuentren la integral, esta es del seno, ¿no? La integral del seno de x diferencial de x es menos coseno de x más k. A ver, encuentren ustedes la integral de e a la x, la función exponencial e a la x. 1, 2, 3, 4, la integral número 4. Integral de e a la x diferencial de x. Esa integral, E a la x más k sería la función. ¿todos lo ven claro? Todos lo ven claro, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo así para que se nos quede el concepto, ¿no? Esta es una función g de x más k, tal que la derivada g' es igual a e a la x. Por lo tanto, g de x es e a la x, ¿no? Entonces, la integral de e a la x diferencial de x es igual a e a la x. Bien, quinta. Estas son integrales directas, ¿no? Es igual como cuando veíamos la derivada, son derivadas de funciones que dependen directamente de x. Observen eso, ¿eh? Son de variables directas. La integral de diferencial de x sobre x. Y es una función g de x más k tal que la derivada de g de x es igual a 1 sobre x. Entonces, ¿cuál es g de x? Logaritmo natural de x. Logaritmo neperiano de x. ¿No? Entonces, la integral de diferencial de x sobre x es igual a logaritmo neperiano de x, ya sabemos que tiene que ser siempre positivo, ¿no? Más k. Con las restricciones que tenga la función, ¿no? ¿Eso está claro? ¿Hay alguna duda sobre este tipo de funciones? Una última integral para que ya la tengan en su lista de integrales. Una sexta integral. La integral de secante al cuadrado de x diferencial de x. Esa integral, ¿cuánto sería? Voy a admitir a los que llegaron tarde. ¿Cuál sería? Tangente, ¿no? Esto sería tangente. Una función cuya derivada es seno cuadrado, secante al cuadrado de x es tangente de x. Entonces sería igual a tangente de x más la constante. A ver, no se olviden nunca de la constante de integración. Diferencial de x sobre x era logaritmo neperiano de x más k, y la integral de la secante cuadrado de x diferencial de x es tangente de x más k. A ver, esto es conceptual. Esta constante es bien importante. Esta constante aparece porque la integral es indefinida, porque no tengo límite de integración, ¿no?
si la integral tuviera límites de integración, la ley se cumple, pero ya la constante K sería una constante específica que va a depender de los límites de integración. Entonces, cuando la integral es definida, la función tiene un valor específico. Cuando la integral es indefinida, la integral es la primitiva más la constante, y es un error muy grave no poner la constante, porque esta es la que de alguna manera en el momento que haga falta, cuando yo ya quiera conocer el valor exacto de la integral por los límites de integración, cuando me den las condiciones de algún problema, esta constante va a tener un valor específico que va a depender de ese problema, ¿no? De ese procedimiento, de ese cálculo. Entonces, si no ponemos la constante, nunca nos va a salir la función, la que es, nos va a salir una parte de la función solamente. ¿Ya? Así que, por favor, se llama constante de integración y es fundamental cuando la integral es una integral indefinida. Bien, ¿se entendió lo que es el primer teorema fundamental del cálculo? ¿Quién me podría decir, así, explicar cómo explicaríamos el teorema fundamental del cálculo? Hay otro que ha llegado tarde. ¿Cómo explicarían el teorema fundamental del cálculo? El primero, porque son dos. ¿Ninguno? ¿Ninguno se anima a explicarlo? ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? A ver, llamaremos a alguien, pues nadie se anima a participar. A ver, Raimundo. Sí, genial. Raimundo, ¿cómo explicarías el primer teorema fundamental del cálculo? Con respecto a la primitiva. Sí, has empezado bien. El primer teorema fundamental del cálculo nos va a hablar de la primitiva. ¿Qué nos dice el primer teorema? Que f de x, su derivada, la derivada de la integral, le resulta ser la función. Está bien, eso es lo que puse antes, ¿no? El primer teorema nos dice que la integral indefinida de la función f de x diferencial de x, la integral indefinida de la función f de x diferencial de x es una función g de x más una constante, tal que esta función g de x, derivando su derivada, o sea, g' es igual a f de x. Es el teorema completo, lo voy a repetir una vez más. La integral indefinida de una función f de x es igual a una función que se llama función primitiva o antiderivada de f de x más una constante, de tal manera que la derivada de esta función primitiva es igual a la función f de x. Es el primer teorema fundamental del cálculo. Y el segundo teorema nos permite utilizar el concepto de primitiva para encontrar una integral definida. ¿Cuándo decimos que la integral es definida? ¿Cuándo decimos que? ¿Cuándo? Cuando tiene límites de integración definidos. Entonces, el segundo teorema fundamental del cálculo dice que si la función primitiva de f de x, si la primitiva f de x es g de x, porque se cumple que g' de x es igual a f de x, o sea, si g es la primitiva de esta función, entonces la integral entre a y b de f de x diferencial de x es igual a g de b menos g de a. Ese es el segundo teorema. O sea, el segundo teorema me dice que si la integral es igual a la primitiva, fíjense que ahora ya no tengo límite de integración, me dice que es el valor lo encuentro reemplazando en la función primitiva el valor x igual b menos el valor x igual a, ¿no? G de b menos g de a, donde g es la función primitiva. Y aquí ya me queda un valor exacto de la función, porque es una función definida. Entonces,
El segundo teorema lo que hace es aplicar el concepto de función primitiva para encontrar la integral definida, ¿no? Entonces, conozco la primitiva y reemplazo los valores. Vamos a ver un ejemplo. Señora, ¿podemos explicar ese parcial? Sí, el segundo teorema se basa en el primero. O sea, lo único que aporta es que en el primer teorema es la integral indefinida y nos ha hecho conocer que esta integral es igual a esta función que se llama primitiva, cuya derivada es esto. Ya lo entendimos y con eso pueden contar integrales. El segundo teorema me dice que, dada la función f de x, integrable en el intervalo entre a y b, la integral definida de la función f de x entre a y b es igual a g de b menos g de a, donde g de x es la primitiva, pues. Donde g de x es la función primitiva de f, ¿no? Entonces, conozco la primitiva y reemplazo en la función primitiva x igual b y x igual a y encuentro. O sea, dense cuenta que en el primer teorema era integral indefinida y por eso decía que era g de x más k. O sea, miren que hemos obtenido, volvamos acá. Integro una función y ¿qué encuentro? Encuentro una función que depende de x. Depende de x más la constante de integración, ¿no es cierto? En cambio, cuando tengo una integral definida, yo no voy a encontrar una f de x. O sea, una integral definida me va a dar un número, un valor, ¿no? Y en este caso me dice, bueno, si conoces la primitiva, entonces la integral de esta función es esto, g de b menos g de a. Es el segundo teorema, ¿no? Pero se basa en que g de x es la función primitiva, ¿no? Un ejemplito que nos puede ayudar a entenderlo un poquito más quizá. A ver, lápiz y papel, como les he aconsejado, es necesario que ustedes lo hagan en sus papelitos, en sus hojitas. Encontremos la integral de la siguiente función. Integral entre 0 y pi de coseno de x diferencial de x. Esta integral no es una g de x más k. Esta integral me tiene que dar un número, porque es una integral definida. Aplicando el segundo teorema, me dice que si es que conozco la primitiva de la función, esta integral es igual a g de b menos g de a. Entonces, ¿cuál es la primitiva de la integral de f de x diferencial de x? O sea, ¿qué función g de x tiene como derivada coseno de x? Porque esa es la primitiva, ¿no? La primitiva seno de x. Entonces, como conozco la derivada, deduzco de aquí que la función g de x es seno de x. Ya conozco la primitiva, ya no lo sumo constante, porque en realidad ahora tengo el valor exacto para x. Tengo que calcular g de pi y g de 0. El segundo teorema me dice que esto es igual a, voy a copiarlo, en este caso sería g de pi, ¿no? El límite superior es pi, menos g de 0. ¿Cuánto es g de pi? La función g, la primitiva es seno de x, sería seno de pi menos seno de 0. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale? Sale 0, ¿no? 0. Sale 0, va a salir 0. A ver, aquí hay varios que están esperando entrar a la clase. Ya. 0. Entonces, el valor de esta integral es 0. La integral entre 0 y pi de coseno de x diferencial de x es 0. ¿Cómo se puede interpretar eso?
significa que la integral sea igual a 0? No hay área. ¿Qué? No hay área de la curva. No hay área. Muy bien, o sea, aplicando el concepto de integral que hemos visto en la mañana, que la integral nos da el valor del área, nos está diciendo que el área comprendida entre la función coseno de x, el eje x, en el intervalo entre 0 y pi, es igual a 0. Pero el área algebraica, porque la integral es el área algebraica, ¿no? Hagan su grafiquito, a ver, grafiquen coseno de x entre 0 y pi y vean si es que el área sale 0. ¿Sale 0 o no sale 0? No sale 0. ¿Seguro? Si no, hemos hecho mal, ¿no? A ver, ¿cómo es el coseno? El coseno de x para 0, ¿el coseno cuánto vale para 0? Pi medios, pi. Para x igual a 0, ¿cuánto vale el coseno? 1. Para x pi medios, ¿cuánto vale? 0. Coseno de pi medios, 0. Y coseno de pi, menos 1, ¿no? Entonces, esto es 1, esto es menos 1, por acá, ¿no? Entonces, el gráfico más o menos es así, así, ¿no es cierto? Hasta la parte en la que nos están pidiendo. Entonces, ¿el área cuál es? El área es esta y esta. Algebraicamente el área sale 0, por eso que les hacía la pregunta, o sea, la integral me da el área algebraica y esta área es igual que esta, pero esta es positiva y esta es negativa. Entonces, algebraicamente es 0, la integral es 0, pero que nos pidieran calcular el área neta verdadera sería esta área más esta que habría que cambiarle de signo, o sea, habría que cambiar el signo para que se sume con esta. ¿Se entiende? ¿Sí? Y eso lo vamos a ver acá también, como éxito. ¿Cómo? Ingeniera, Sí. para ese tipo de criterios no podría la propiedad de cambio de extremo. Sí, pero... Y sí. el segundo extremo nomás lo pondría con valor absoluto para obtener el área positiva. Se aplica, yo les voy a hacer razonar otro método porque es más lógico cuando hagamos cálculo de áreas. Vamos a hacer aquí cálculo de áreas. Ahorita estaba solamente ayudándolas a interpretar, a diferenciar el valor de la integral diferenciado del cálculo del área. Entonces, esta integral vale 0 porque me da el área algebraica. Como son iguales cogiendo contrario, al sumar sale 0. Pero si me piden el área, tengo que hacer sumas netas de áreas, ¿no? Ya vamos a ver ejemplos y les voy a enseñar una manera de hacerlo para que no se confundan. Bien, siguiente ejercicio, a ver cuánto sale, me dice cuánto sale la integral entre 0 y 1 de x más e a la x diferencial de x. A ver, ¿quién encuentra ese valor? Rapidito. ¿Cuánto sale? Aplicamos el segundo teorema, ¿no? En el fondo lo que tengo que hacer siempre, primero es encontrar... ¿Cuánto? 1 medio más e. 1 medio más e. Sí, 1 medio más e. Lo que tengo que hacer siempre en el fondo es encontrar la función primitiva. O sea, primero tengo que ocuparme de encontrar la función primitiva. ¿Qué función tiene como derivada x más e a la x? La función. Entonces,
¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Está claro? ¿Dudas, por favor? Primera disculpa, el único en donde yo me perdí fue en donde igualo x más 2 es igual a x al cuadrado. Para ya... Esto de acá. Esto se hace, Doris, porque, o sea, si yo igualo x más 2 con x al cuadrado, en el fondo estoy diciendo, voy a borrar acá, estoy diciendo que x más 2 es y1, ¿no es cierto? Le he llamado y1. Y x cuadrado es igual a y2. O sea, estoy encontrando los puntos en los cuales las funciones son iguales, porque en este punto son iguales. Mira, para este x, la función y1 vale esto, y la función y2 vale esto. O sea, en este punto se corta. Y aquí en este punto también coinciden. Entonces, como yo no conozco cuánto valen estos puntos, por eso los igualo para poder encontrar. Si no hubiera hecho eso, no sabría que este punto es para x igual menos 1 y este es para x igual 2. O sea, la solución de esta ecuación, que es una ecuación simple, ¿no? X al cuadrado menos x menos 2 igual a 0. Esa ecuación, la solución es x entre menos 1 y 2. Pero se igualan porque en ese punto coinciden, se cortan. Ingeniera, gracias. Bien, ¿alguna otra consulta? Ya, vamos a plantear otro ejercicio. Ya voy a hacerles, a ver, eso se lo voy a dar gráficamente para poder avanzar un poquito. Vamos a borrar ese gráfico y vamos a plantear otro. Está también en su transparencia, lo pueden mirar ahí. Este es pi cuartos, y este es 5 pi cuartos. Me olvidé que con verde no ven bien. Este es 5 pi cuartos y este es pi cuartos. La línea verde es la del y coseno de x y la azul la de la y seno de x. Y me piden el área comprendida entre las dos. ¿Cómo calcularíamos? O sea, ¿cuál sería la fórmula? Como es un área, va a ser una integral, ¿no? ¿Qué integral va a ser? La integral, en este caso ya tenemos los límites de integración, desde pi cuartos hasta 5 pi cuartos. Esto es así siempre y cuando para cualquier rectángulo genérico de esta área hay que plantear rectángulo genérico, ¿no? Si cualquier rectángulo genérico tiene la misma fórmula, lo que les expliqué antes, entonces calculo una única integral que va de pi cuartos a menos 5 a 5 pi cuartos. Pero si por algún motivo, por el tipo de función, por el tipo de gráfico, en alguna región hay unos rectángulos que tienen una fórmula y otros rectángulos tienen otra fórmula, entonces son dos integrales, o 3 o 4, dependiendo. Entonces, cuando el rectángulo genérico es el mismo para toda región, es una única integral, porque no tengo que cambiar la fórmula de integración. Pero si la fórmula cambia, cambia también la integral. Vamos a ver un ejemplo luego. ¿Cómo sería? ¿Cuál sería la fórmula para integrar, encontrar esa área? Ya tengo límites. Nos acostumbramos siempre a plantear nuestro rectángulo genérico, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un rectangulito, supongamos que este es 1, no sé, pues por acá ponemos otro. ¿Por qué hago esto? Porque tengo que comprobar que mi rectángulo tenga la misma fórmula, ¿no? Por eso hago en diferentes regiones. Entonces sería un rectángulo genérico que otro, y si quieren otro por acá, ¿no? Para verificar que la fórmula es la misma. Entonces, en cualquier rectángulo siempre hemos dicho que como es rectángulo, base por altura, ¿no? Base por altura, la base va a ser siempre delta de x, siempre variación en el eje x. La base es delta de x. ¿Cuál es la altura? Entonces, ¿cuál es la altura de este rectángulo? Es este segmento, que es ¿cuánto? El valor del seno de x en este punto,
menos el valor del coseno, ¿no es cierto? Esa es la fórmula para este rectángulo, es esta altura, este menos este. Esto vale seno de x para este x y este vale coseno de x para este x. Entonces, para este rectángulo la altura es seno menos coseno, ¿no? Veamos este. ¿Cuál es la altura de este rectángulo? ¿Cuál es la altura de este rectángulo? Miren que por aquí es un área negativa, por aquí positivo. También es seno menos coseno, ¿no? También es seno menos coseno. Y aquí, esta altura también es seno menos coseno. El coseno es negativo, ojo con los signos. Por lo tanto, es la altura es seno de x menos coseno de x por diferencial de x, ¿no? Simple. Integramos, ¿no? Aquí se aplican propiedades, la integral del seno de x menos la integral del coseno de x, pero son integrales sencillas, y haciendo los cálculos que ahorita no reportan mayor complicación, esto sale 2 raíz de 12, que no me equivoco. Vamos a hacer uno último antes de entrar. A ver, este lo dejo para que ustedes lo grafiquen. Encontrar el área comprendida entre las curvas. Voy a borrar esto, voy a borrarlo. Si quieren, para que sea rápido, ahorita pueden hacerlo con su querido GeoGebra, para que visualicen el área, ¿no? Encontrar el área comprendida entre las curvas y igual 4x y la curva y igual x al cubo. ¿Cuál sería la fórmula de integración y el área comprendida entre estas dos curvas? A ver, ahora sí, lo hacen en papelito, me lo presentan y ahí tenemos una participación. A ver. Entonces este sería un rectángulo genérico para esta zona y este sería para otra. ¿Cuál sería la fórmula para encontrar el área de este rectángulo genérico? Siempre va a ser delta de x por la altura, ¿no? Delta de x la base por la altura. ¿Cuál sería la altura en este caso? Sí, pero ¿de dónde sale eso? O sea, simplemente restamos x al cubo y luego le cambiamos el signo. Otra forma es, en este caso, el área es negativa. El área es negativa. Tanto y1, a ver, aquí llame y1. Este y1 y este de acá y2, ¿no? Tanto y1 como y2 son negativos. Entonces yo necesito conocer, como me están pidiendo el área neta, es el área sin signos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la altura de este segmento? Ese segmento es menos y1, o sea, entonces negativo, y le tengo que restar este otro, menos y2, pero y2 es negativo también, entonces menos y1 menos y2 me sale menos y1 más y2. Entonces, para este rectángulo, la integral va a ser desde menos 2 hasta 0 de y2 menos y1, donde y2 es x al cubo, menos y1 que es 4x diferencial de x. Ahí tengo mi primera área, ¿no? Más la otra área que va desde 0 hasta 2. Aquí es bien fácil, y1 menos y2, ¿no? y1 que es la recta menos y2, ¿no? y1 menos y2, vamos a poner su valor de una vez. y1 es 4x
menos y2 que es x al cubo. Que en el fondo es la misma integral con signo cambiado, ¿no? Pero de esa manera, haciendo esta suma de integrales, encontramos, resolviendo, salía ¿cuánto? 8, ¿no? Y aquí, como me han pedido un área, estos son 8 unidades al cuadrado. Cuando calculo la integral, me sale el número, un número. Pero si me piden un área, y es precisamente un área como todos los que hemos hecho antes, pero no les he puesto, o sea, es unidades al cuadrado, porque son áreas. ¿Ya? Vamos a hacer más ejemplos en otro momento. ¿Se puede explicar esa partecita de cuando cambió el signo? ¿Cuál? Cuando cambió el signo. Bueno, aquí no he cambiado signo, aquí simplemente es esto menos esto, ¿no? Y en el otro, Aquí, porque es y1 menos y2, pero como y2 es negativo, porque los dos son negativos, menos con menos me da más. Por eso, menos con menos me da más. Los dos son negativos, ¿no? Por eso aquí he puesto menos y1, menos y1. O sea, le cambio el signo porque me están pidiendo un área, por eso. Si no le cambio el signo y sumo todo, va a salir 0. Como a alguien le salió 0 antes. ahí entiendo. ¿Y debo ponerle el valor absoluto para que ese cambio de signo? No, porque no tienes que encontrar la fórmula. Tienes que encontrar la fórmula del rectángulo genérico. Pero ingeniera, también podría ser agregándole el valor absoluto, pero teniendo la fórmula básica, es decir, poniendo y1 menos y2 y eso, todo eso valor absoluto, Mira, a si toda la integral. puedes intentar hacerlo si no te confundes. Porque, Bueno, porque también en este caso son dos áreas que son simétricas, ¿no? Pero no siempre te va a pasar eso. O sea, puede tener áreas que son de distinta forma, de distinto tamaño y no tiene ninguna simetría. Entonces tienes que ir calculando para cada región su rectángulo genérico, ¿no? Por eso es mejor que te acostumbres a hacerlo como rectángulo genérico, para cuando tengas funciones que no son simétricas. Ya para terminar, para que no estén mucho tiempo viendo la computadora, quiero hacerles la introducción solamente a a un método para resolver integrales, ¿no? Para no quedarnos solamente a cuántas integrales polinomios que, digamos, son sencillas y tienen su aplicación en cálculo de áreas, pero que nos dieran curvas más complejas, tampoco lo podríamos integrar. Pero es un ejemplo, ¿ya? Supongamos que nos piden, a ver, voy a hacerlo aquí mismo por si acaso alguien no terminó de copiar y luego ya lo borro. Calcular esta integral. La integral de x, diferencial de x sobre x al cuadrado más 2. Es integral, ¿ya? Y la segunda integral, la voy a copiar una vez, es, ¿dónde está? Acá está. Es la integral de x, diferencial de x, de seno de x al cuadrado. Solo es una introducción para que se den cuenta que estas f de x, esta f de x sería x sobre x cuadrado más 2 y esta f de x sería x sobre seno de x cuadrado más 2. Aquí es un poquito más difícil que al ojo, ¿no? Así nada más encontremos la primitiva, ¿no? Ya requiere un poco más de elaboración, ¿no es cierto? O sea, no es directa esta integral. No se puede calcular directamente ni con la primitiva así al ojo nada más, ni tampoco puedo aplicar ninguna de las fórmulas que hemos visto, porque hemos visto de x a la n, del seno, coseno, no del seno cuadrado, no hemos visto ningún cociente, ¿no? Entonces, ¿puedo borrar esto? ¿Sí? Sí. En la integral que al final le quedó la de ahorita, la que da resultado 8. ¿Esta? No, esa que resultado 8, la que he hecho anteriormente. Ah, sí. La integral, ya, ahí es
integral del menos 2 al 0. Ajá, de menos 2 a 0 y luego de 0 a 2. Pero ahí una se queda negativa o ¿Cómo? una se queda negativa y la otra positiva, que ahí se le cambia el signo. El área se le cambia el signo porque es un concepto de área, no hay áreas negativas. La integral puede ser negativa porque es un número, pero el área no. Entonces le cambia el signo. Entonces, para resolver integrales hay varios métodos, ¿no? Y los métodos van siendo más complicados de acuerdo a lo compleja que sea la función que vamos a integrar. Y hay un método que es el más sencillo, que es también para las integrales más simples, ¿no? Las integrales más simples son aquellas que se pueden resolver con un método que se llama método de sustitución. Sustitución. ¿Qué busca el método de sustitución? Busca convertir mi integral más o menos compleja en una integral de una función más simple, ¿no? O sea, hago un cambio de variable. Sustitución significa hacer un cambio de variable. Sustituir una variable por otra para transformar la función en algo más sencillo. En este caso, como no hay límites de integración, no me voy a preocupar de cómo varían los límites, porque luego les subo una constante. Pero si aquí hubieran límites de integración, cuando hago cambio de variable, tengo que cambiar el límite de integración también, ¿no? Veamos el primero. Luego la otra semana ya terminamos con esto y con más áreas. La integral de x diferencial de x sobre x cuadrado más 2. Entonces, ¿qué cambio de variable puedo hacer aquí? Aquí tengo un x diferencial de x y aquí tengo x cuadrado más 2. Entonces, si por ejemplo digo que u es igual a x al cuadrado más 2. Si hago ese cambio de variable, tengo una nueva función u, x cuadrado más 2, y aquí tiene que aparecer, aquí tengo un diferencial. Miren que si esto lo dejo así, aquí pondría u, pero aquí tengo un diferencial de x. ¿Cómo sustituyo el diferencial de x? Si derivamos aquí, ¿qué derivada tenemos? Si derivamos acá, sí, derivada 2u, no, derivada de u respecto de quién? De x. Si derivo aquí, tengo derivada de u respecto de x y sería igual a 2x, ¿no? Porque esto es 0, ¿no es cierto? Y lo puedo tratar el diferencial como si fuera un cociente, que ya sabemos que no es, pero fíjense, si yo llevo este diferencial al otro lado, aquí me queda que el diferencial de u es igual a 2x diferencial de x. Y si este 2 viene acá, aquí me va a quedar diferencial de u sobre 2 igual a x diferencial de x. Y entonces, mi cambio de variable sería, en lugar de x cuadrado más 2, pongo u, y en lugar de x diferencial de x, pongo diferencial de u sobre 2. Entonces, esto sería integral de, en lugar de x diferencial de x, diferencial de u. Aquí son diferenciales, diferencial de u sobre 2. Y en lugar de x cuadrado más 2, u. Que es lo mismo que decir un medio de la integral de diferencial de u sobre u. ¿Qué esa integral cuánto es? Integral de diferencial de u sobre u, ¿cuánto es? Logaritmo neperiano de u, ¿no? Acuérdense ustedes siempre con su lista de integrales por acá. La integral, ahí se va la tinta, la integral de diferencial de x sobre x, dijimos que era logaritmo de x más la constante de integración, ¿no? Entonces esto es un medio por la integral de diferencial de sobre u es logaritmo neperiano de u más la constante de integración.
que es igual a 1/2 de logaritmo neperiano de, ¿qué cosa es u? X cuadrado más 2. Más la constante de integración. Y esta sería la integral de x diferencial de x cuadrado más 2. Se llama método de sustitución porque sustituye por una variable de este tipo. Y el concepto que hay que aplicar aquí es cuando aplicamos la derivada, que nos derivamos de u respecto de x y aquí consigo el diferencial. Diferencial de u es igual a, diferencial de x pasa al otro lado, y en cuanto a la integral, se convierte en algo más simple y tengo el resultado, ¿no? Hagamos el último ya para irnos a descansar, que ya es tarde. Ingeniera, ¿Sí? quiere decir que primero hacer la derivada de respecto de x Sí, sí. convirtiendo en diferencia. Sí, esto es la derivada, pero acuérdense que cuando explicamos derivadas, derivada de u respecto de x de esta forma también es diferencial de u, diferencial de x, ¿no? Y hemos explicado que esto, aunque no es un cociente, se puede tratar como un cociente. Lo hemos tratado ya varias veces así. Y aquí hacemos lo mismo. Por ejemplo, aquí, ¿qué cambio de variable haríamos en esa integral? Voy a borrar esto para hacer la otra integral.